Bienvenidos a Creada por, el programa de Fuera de Series en el que hablamos un ratito con los creadores de nuestras series y programas favoritos. Yo soy Juan Francisco Ollón y tengo el gran placer de tener aquí a Cristóbal Garrido y a Adolfo Valor, creadores y director de La Vida Breve, serie disponible desde este 13 de febrero en Movistar Plus. Adolfo, Cristóbal, bienvenidos, enhorabuena por la serie y muchísimas gracias por cedernos estos minutos. Gracias a vosotros. La primera pregunta que os voy a hacer, creo que es la más obvia, es cómo surgió la idea de contar la breve historia de Luis I y qué os atrajo de este periodo histórico y para convertirlo en una serie. Venga, Adolfo, empieza, que siempre empiezo yo con esta. Bueno, el episodio histórico era totalmente desconocido para nosotros. Lo descubrió un día Cristóbal leyendo y me dijo, mira, aquí hay algo. em, y es verdad que la historia de El Rey Más Breve era como muy llamativa, ¿no? O sea, como ya de por sí te resulta muy curioso porque no has oído hablar de él, no has oído hablar de Luis I y dices el más breve, pero esto cuándo fue y cuánto duró y todo esto. Y empezamos a leer sobre el tema y cuanto más leíamos, más nos interesaba. O sea, era muy llamativo, incluso para nosotros que no somos como expertos en la monarquía española, de repente era como Luis fue el primer Borbón que nació en España. Los españoles le deseaban muchísimo, le llamaban el bien amado, le llamaban, o sea, Felipe había sido el primer Borbón que reinaba, pero venía de Francia, era un extranjero, no terminó de encajar aquí y de repente todas las esperanzas del pueblo español se pusieron en este chaval y este chaval de repente apenas tiene 7 meses para reinar y desaparece en las brumas de la historia y no se vuelve a hablar de él nunca. Nunca, apenas hay libros. A nosotros nos costó muchísimo encontrar bibliografía sobre él. Hay escritos bastante sobre el episodio concreto, pero suelen ser como pequeños apartes en biografías más extensas sobre Felipe V, sobre Farnesio, pero hay muy poco escrito sobre Luis. Entonces, esto nos llamaba muchísimo la atención porque por un lado nos permitía documentarnos mucho e investigar. También las cosas buenas que tienes al ser escritores que aprendes muchísimo tú sobre temas que no conocíamos. Nosotros no sabíamos nada o muy poco sobre periodismo deportivo cuando hicimos Reyes de la Noche, sabíamos muy poco sobre duelo cuando hicimos Días Mejores, sabíamos muy poco de fantasmas cuando escribimos Promoción Fantasma, y con los Reyes nos pasaba un poco lo mismo. Entonces, cuando empiezas a leer, aprendes un montón, pero a la vez, precisamente al ser un episodio tan poco conocido, nos daba mucha libertad a la hora de fabular. Y yo creo que las pelis que nos gustaban, más que grandes biografías históricas como Gandhi, a lo mejor a nosotros nos llamaba mucho más la atención Amadeus o Frost Nixon, que son episodios con personajes históricos a partir del cual creas una historia que te resulta interesante a ti o que puedes tratar tú de una forma un poco más humana, más personal. Y yo creo que ese fue el enfoque desde el principio. Claro, yo no sé si es algo muy obvio, yo no sé si es que mi mente quiere relacionar cosas porque vimos en la polémica siempre, pero aquí hay bastante no solo de la historia de los Borbones, sino de los Borbones del presente, o me da la sensación a mí un paralelismo con Juan Carlos I y Carlos V en el tema del sexo. Hay un momento que me encanta que dice Carlos, dice, quiero dejarlo, este país va a acabar conmigo, también en su abdicación. Entonces, ¿esto es intencionado? ¿Es cosa mía al verlo o es casualidad? No es cosa tuya, tampoco es intencionado, porque no lo hemos forzado, quiero decir, lo que pasó es lo que se muestra, pero al igual que todas las familias del mundo están condenadas a repetir los mismos errores y generalmente madres solteras engendran nuevas madres solteras y cosas así, es como que hay cierta maldición que se va repitiendo a lo largo de generaciones. Los Borbones les pasa exactamente lo mismo y todos cometen los mismos errores, todos acaban cayendo por las mismas cosas. La única diferencia entre Felipe V y Juan Carlos I es que Felipe V, o sea, los dos están salidos, obviamente, son personas con
con una pulsión sexual muy fuerte, pero al menos Felipe V era fiel a sus dos mujeres, fue muy fiel y nunca le puso los cuernos, que es una cosa que luego ya nunca más volvió a pasar en los siguientes Borbones, pero al menos eso hay que reconocérselo, pero no hemos tenido que forzar la máquina a nada, porque lo que te digo es que las cosas que más se parecen son cosas que realmente pasaron, lo cual también hacía muy interesante la historia original porque dialogaba de alguna manera con lo que estaba pasando lo que estaba pasando ahora y no hacía falta apretarlo. O sea, no nos hacía falta sacar a una artista llamada Bárbara, ¿sabes? Para de alguna manera contar que esto también pasó y posiblemente pasará, seguramente. Y el tema, por ejemplo, de la abdicación tampoco fue algo como que supiéramos de primeras, coño, nos vamos a encontrar esto, pero es verdad que fue la primera vez que un rey abdicaba. Y ahora fíjate qué reciente lo tenemos, ¿no? O sea, que fueron hallazgos que nos fuimos encontrando que era como la cereza encima de la tarta, pero no es que buscásemos una historia, venga, vamos a hablar vamos a hablar de lo que está pasando aquí, pero es inevitable, claro. Sí, no, da la sensación un poco de como no nos dejan contar nada de los reyes de ahora, que a Pilar Eire le tumban todas las series que intenta sacar adelante, daba un poco esa sensación. Como nos han dejado, nos vamos para atrás a contar un poco algo parecido. Pues no surgió así, pero, perdona, ¿se me oye? Sí. No, iba a decir que no surgió así, es decir, no fue, o sea, no empezamos por ahí en plan, como no podemos contar esto, vamos a buscar algo muy parecido para poder contarlo y colarnos por un hueco. No surgió así, pero, y a lo mejor posiblemente si nos hubieran dicho, oye, que sí que podemos hacer una serie sobre Juan Carlos contando dinero en una máquina de dinero en la zarzuela, como decía Corina que tenía, pues a lo mejor si no hubieran dicho que podemos hacerlo, a lo mejor habríamos hecho directamente esa, pero como descubrimos esta historia y encima tenía todo el encanto de la época, y a veces es casi más interesante contar cosas de ahora con otra perspectiva, fue encontrarnos como con un boleto de lotería que tocaba, vamos. Volviendo al tema del sexo, algo que me ha gustado de la serie es que el sexo y los Borbones es causa y efecto de toda la historia. No, me refiero, me parece todo súper bien hilado, súper bien construido y entiendes el por qué. Claro, cuando empezaba a ver los primeros episodios quería preguntar por qué Luis es un iluso en vez de ser como el resto de los Borbones, luego entiendes por qué lo educan así. Todo esto imagino que es la parte ficcionada que vosotros habéis añadido también al personaje y a la serie. No te creas. En realidad... Ostras. No, iba a decir que sí, no, dale, Chris. Hay mucha carta, hay cartas de Luis que escribía a su padre pidiéndole consejo sexual, porque él no sabía absolutamente nada. De hecho, Felipe V lo que tenía es que era una persona muy, muy, muy religiosa y muy temerosa de Dios. O sea, todo lo que contamos con el personaje del cardenal Alberoni, con Jorge Usón, toda esa relación que a veces no sabes si es de manipulación o de protección, hay algo ahí entre ellos dos muy gordo. Todo eso influyó a su hijo. Él era muy religioso, Felipe V era muy, 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 muy religioso y educó a su hijo de una manera muy religiosa, lo cual quiere decir es, del sexo no se habla y el sexo es para procrear, fin. Y cuando llegue la francesa, apáñate como puedas. Y esto fue así, si es que la mayoría de las cosas que salen en la serie son tal cual eso, o sea, y por eso, en cierto modo, yo creo que hay esta cosa generacional también, un poco también incluso de la posguerra y del cine que se hacía en aquella época, también de los directores de determinada época, en la que cuando el sexo está tan prohibido, todo se vuelve muy turbio. Y también el propio Felipe V tiene una relación muy turbia en su pasado con la relación que tuvo con su mujer, que también es cierto, eso que se cuenta en el flashback y que no vamos a decir para no hacer spoiler para la gente que lo escuche, pero todo eso que pasa con su mujer es cierto. Entonces, es que nos hemos inventado muy poco, es que nos han hecho la serie ellos solos, vamos. Ostras, claro. No, di, Adolfo. Sí que queríamos que estuviese presente durante la serie el sexo y sobre todo la represión, porque es algo que ha estado presente en España, en los Borbones y en toda la gente. O sea, la Iglesia Católica ha estado muy presente en nuestras vidas, la serie está llena de cruces y de vírgenes y de iconos religiosos y eso va pesando en los protagonistas, va pesando sobre todo en Felipe y va que tiene una culpa muy, muy, muy grande, pero también va pesando en
en Luis, que era un chaval que no sabía nada de la vida y de repente todo lo que le va llegando del sexo se le van apagando todas las ilusiones que tiene por descubrirlo, ¿no? Y el intercambio de cartas es lo que decía Chris, eso es verdad. O sea, cuando los reyes eméritos se van a Segovia, a la granja, hay un intercambio de cartas, porque esto pasaba aquí y pasaba en todas las monarquías europeas, es que les casaban muy jóvenes y absolutamente nadie les hablaba de sexo. Y era cuestión de Estado, porque se sellaban los pactos entre naciones en el hecho conyugal. O sea, tiene que haber un testigo de la corona francesa que este matrimonio se ha consumado, porque es que si no se consuma, Francia y España no están a buenas. Era así. Entonces, si ya de por sí, si ya de por sí perder la virginidad es complicado, imagínate con esta presión añadida. Entonces el chaval lo que hace es escribir y pregunta al padre, oye papá, ayúdame. Y el padre, las cartas, escurre el bulto. No le echa ni un capote. Entonces, es verdad que la serie, el intercambio epistolar va creciendo y cada vez es más loco, pero viene a ser en esencia lo que pasó, que era un hijo pidiendo ayuda a su padre y el padre negándosela. O sea, precisamente una de las claves de la serie es esa relación entre padre e hijo, entre Felipe V y Luis I, y Serrano, el mayordomo, pobrecito mío, que es el único que le da un poco de cariño al pobre Luis. ¿Cómo desarrollasteis toda esta dinámica? Serrano es el único personaje, creo que es el único, de los importantes, creo que es el único inventado. Es el único que no existe y el que necesitábamos de alguna manera a alguien que cuando no estuviera el padre hiciera ese rol de padre y que además con el que tuviera cierta confianza y pudiéramos ver a Luis más allá de Luis Rey, sino Luis Chaval, que es como realmente nos interesa y lo que nos apetecía ver. Y es verdad que últimamente, creo que nos pasa en yo creo que las tres últimas series que hemos hecho estamos hablando constantemente de padres e hijos, porque incluso Reyes de la Noche había una cosa ahí como de matar al padre también bastante tocha, y Días Mejores eran padres que habían perdido a su pareja, tenían que sacar del duelo a ellos mismos y a su prole. O sea que sí, es un tema al que estamos recurriendo una y otra vez, porque como somos hijos y ahora también somos padres, creo que es una cosa que nos interesa mucho. Y aquí es que mola mucho el, lo que está pasando entre este padre y este hijo, que no son dos padres, y o sea, que no es un padre y un hijo normal, que es gente que tiene un privilegio que les ha tocado Dios nuestro Señor, porque son los dueños y señores de España, y esa herencia no es una herencia cualquiera, no es un piso en Vallecas, es un reino entero. Entonces, creo que hay una relación muy, muy interesante y también incluso la manera en la que Luis idealiza a su padre. O sea, creo que hay cosas ahí como se te va cayendo el mito de, hostia, a lo mejor mi padre no era tan bueno como me han vendido y como yo creía, ¿no? Que es una cosa que también nos pasa en la vida real, ¿no? De que según va pasando el tiempo, no conoces más a tu padre, sino conoces a la persona que está de tu padre y las cosas buenas y las cosas malas que hizo o que hace o que seguirá haciendo. Entonces yo creo que eso es como muy, muy interesante y muy jugoso a la hora de hacer una serie. Sí, precisamente toda esa relación, cómo empieza siendo la serie una comedia con la que el primer episodio recuerdo reírme muchísimas veces y poco a poco, a ver, iba a decir degenerando, pero va cambiando a un dramón, o me da la sensación ese dramón, pero curioso lo que decías de que no dejan de ser unos privilegiados. Al final, en el último episodio, hay una frase que es el menudo chocho se ha montado o se ha liado, que deja entrever precisamente que son unos cabrones, que son unos privilegiados y sí, se ha liado la de Dios, es un drama de la hostia, pero no dejan de ser unos afortunados y bueno, pues mira lo que ha pasado, ya otra cosa. Bueno, la historia cada vez se iba haciendo más triste y más complicada para ellos, o sea que el, el- 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 el cambio, la evolución que notas tiene sentido, porque nosotros lo percibíamos también a la hora de contarla. Y queríamos queríamos ser fieles, o sea, en la medida de lo posible, a pesar de que hay fabulación y hay invención y todo esto, sí que queríamos ser fieles un poco a la historia original y en la que se basa todo esto, y al final fueron personas que no terminaron muy bien, o sea, que terminaron mal, y esta historia no tiene un final muy feliz.
Entonces, poco a poco, es verdad, yo creo que la serie se va a colgar en 2 tandas de 3 capis. Yo creo que la primera parte, como dices, es más desenfrenada y más alocada, y la segunda parte igual se torna un poco más oscura, un poco más dramática, pero nos parecía bien contarlo así. O sea, a mí personalmente había una serie que estuvimos viendo cuando lo hacíamos, que no fue un referente directo ni muchísimo menos, pero sí que empezamos a ver Barry y de Bill Hader, y sí que Barry empieza siendo como una comedia y luego acaba en algo oscurísimo. Y aunque los dos, yo creo que como espectadores, en las últimas temporadas de Barry había cosas que nos gustaban y cosas que no y tal, pero sí que de repente yo por lo menos sí que sentía la libertad de decir, no pasa nada si empezamos en un sitio y acabamos en otro, ¿sabes? No nos preocupemos, incluso empezamos más con los padres y acabamos más con los hijos, empezamos más con Felipe y acabamos más con Luisa, como cosas que a lo mejor si te lo planteas desde de una estructura narrativa más convencional, más clásica, pues a lo mejor no hubiésemos hecho, pero de repente sentíamos que nos apetecía o que había que contarlo así, y así lo hicimos. Y dejando el drama un poco de lado, ¿quién se lo ha pasado mejor? ¿Vosotros haciendo la serie o Javier y Leonor con sus personajes? Espero que todos. O sea, nosotros nos lo hemos pasado muy, 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 muy bien, porque por suerte todo ha ido bien. Quiero decir, o sea, podía haber sido una serie, un rodaje infernal. O sea, en el mismo momento en que te dicen, ok, quieres rodar en palacios, vale, pero no puedes encender velas, no puedes mover muebles, no puedes pisar esta alfombra, no puedes hacer absolutamente nada. O sea, patrimonio nacional ahí se portó increíble, o sea, nos han cedido prácticamente, nos han cedido los palacios que pedimos y tal, o sea, ha sido una experiencia muy guay, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad muy, muy jodida con respecto a rodar ahí. Entonces, todo podía haber salido mal. O sea, podíamos haberle prendido fuego a una cortina. Quiero decir, por suerte no pasó nada porque fuimos muy, muy responsables y creo que todo salió bien. Entonces, una vez que pasas ese susto de, madre mía, qué responsabilidad rodar en este palacio que tiene 300.000 millones de siglos, a ver si no y somos responsables de que cuando salgamos de aquí todo siga igual, nosotros nos lo pasamos increíblemente bien. Y creo que precisamente las cosas más complicadas para nosotros como creadores o runners, que era pues eso, muchos vestidos, muchos extras, los palacios. Al mismo tiempo eso, para los actores, es que es una pasada. O sea, el poder para tanto Leonor como Gutiérrez y Carlos Solz y Alicia Armenteros, rodar en los sitios en los que realmente pasó esa historia, con vestidos que prácticamente son, y el vestuario que prácticamente es exactamente igual, porque Elena Sanchis hizo un trabajo, un rigor exquisito. O sea, creo que eso para unos actores es increíble. O sea, saber que están haciendo una serie de época que no es una serie de chichinabo y que entonces las cosas se están tomando en serio y que el producto final es súper cuidado. O sea, yo creo que todos hemos disfrutado mucho haciéndolo y luego ya viendo el resultado que creemos que ha estado a la altura del trabajo, del esfuerzo enorme que se ha hecho desde Z y Movistar para que todo esto tuviera cierto empaque. Sí, os quería preguntar precisamente por toda esa recreación, o sea, como cuánto dinero se va en vestuario, en maquillaje y en todo eso, porque la serie se ve fabulosa y los vestuarios, que todo, es que cada detalle, es que se ve dinero por todas partes. O sea, hay menos de lo que crees, seguramente. No olvidemos que estamos haciendo una comedia y siempre somos los hermanos pobres. Pero es verdad es verdad que para nosotros una de las cosas cuando hablábamos con Z y con Movistar era como, si se hace esta serie, hay que hacerla bien. Porque para hacerla cutre, es que no, o sea, hacemos otra cosa. O sea, tenemos muchas ideas, tenemos muchos proyectos, abrimos el cajón y hacemos otra. Pero esta si la hacemos, la hacemos bien, y hacerlo bien implica con tiempo y dinero. Y por suerte se nos concedió el deseo, por una vez en nuestra vida, en nuestra loser vida de guionistas de comedia, se nos concedió el deseo. Pero también es verdad que hemos tenido un equipo de producción increíble que ha sacado provecho hasta el último céntimo. Quiero decir que esto posiblemente, si lo hubieran hecho los americanos, habría costado 100 veces más mínimo. Jolín, y si tuvierais que volver hacia atrás, o sea, ¿hay algo que os hubiera gustado incluir en la serie que no se pudo? ¿O eso? ¿O cambiaríais algo de la producción que
algo que eso les haya quedado fuera en el tintero o algo que por presupuesto no haya entrado, Mira, alguna Adolfo se cosa de está estas. riendo. Ahora quiero que Adolfo conteste esta pregunta. No, no, no. No, no, estaba pensando en cosas que nos hubiese gustado incluir en la serie y no recuerdo por primera vez. Siempre cuando empezamos a escribir las series, siempre hacemos como el típico capítulo botella de y ahora se quedan todos encerrados en una nave espacial y el capítulo 5 estarán todos en la nave. Y luego ves que esto es una gilipollez y que no le interesa a nadie. Pero no, aquí yo creo que fuimos bastante al lío, no, no me quedo con ninguna espina. Yo, yo la única espina que tengo que me pasa todo el rato cuando veo la serie, o sea, esto que dices tú de que teníamos mucho dinero, si tuviéramos mucho dinero, las carrozas las tirarían 6 caballos. Entonces, básicamente, siempre decíamos, ay, podemos tener tal canción, esta canción cuesta mucho. Bueno, pues quítale 2 caballos a la carroza. Entonces era, de 6 pasamos a 4, de 4 pasamos a 2 y casi no acabamos con un burro de milagro. O sea que mucho de menos caballos porque son carísimos y era un poco la moneda de cambio, pero bueno, entre tener el mejor vestuario y tener 6 caballos, pues prefiero el vestuario. Todo el mundo acaba pidiendo lo mismo, ¿eh? Juan Gómez Jurado pedía más dinero para tener más Audis que destrozar en Reina Roja. Ah, sí, ¿eh? Joder, pues si no se lo dan a Gómez Jurado, la verdad. Nosotros. ¿Y qué os gustaría que el público encontrase en La vida breve? ¿Adolfo? Bueno, que se lo pase muy bien, que es una serie como creo que es muy entretenida, es muy disfrutona, es una ensalada bastante completa. Tiene un poco de todo y creo que más allá de el interés que pueda tener la historia, que realmente es apasionante, es muy poco conocida. Yo creo que todo el mundo que la ve se sorprende de decir, joder, si hay este episodio histórico que no conocía, que no habrá en la historia de España, ¿no? O sea, creo que eso es algo añadido. Creo que eso es otra capa más. Pero esencialmente creo que es una serie muy, muy entretenida, muy, muy bonita de ver, muy divertida. Hay momentos que son muy divertidos, hay momentos que son muy emocionantes, por lo menos a nosotros nos lo parece. Y creo que es una serie que es muy para disfrutar. O sea, nosotros la hemos disfrutado mucho. Luego viéndola y haciéndola y pues produciéndola la hemos visto 87 millones de veces. Nos podríamos haber cansado de esta serie, pero no, porque somos gente con mucho ego y que no nos cansamos de verlo. Yo se lo pongo a todos mis amigos en las fiestas de Navidad en las que me han invitado, les he puesto la serie, les he explicado lo bien que nos ha quedado y lo listos que somos. Y Solo sus ahora es el momento capítulos. de que lo descubra Él la solamente gente. pone sus capítulos, con lo cual sus amigos solamente han visto la segunda parte, el segundo tramo de la serie. Les hago como audio comentarios porque ya la gente no compra DVDs, entonces yo les hago el audio comentario en directo. Mira, pues, este plano, fíjate, es un homenaje al Resplandor, te das cuenta, ¿no? De cómo bebo de Kubrick, pero también del neorrealismo. Hasta que llegan las 12 de la noche y me echan de casa. Sí, hablando de esos paralelismos, es cosa mía igual. Lo de los cerdos al inicio, nada más empezar a la serie, es como cuando Scorsese nos enseña la rata al final de la película para dejar claro que son unas ratas. Aquí nos enseñáis los cerdos para dejar claro que son unos cerdos desde el principio. No, Dios me libre. No. Lo que queremos decir, por favor, no nos busquen líos porque es la primera entrevista de la promoción y es muy larga. Nadie es un cerdo, nadie ha sido un cerdo, todo el mundo es estupendo. Queremos a España, queremos a los españoles. Arrancamos en una pocilga porque había pocilgas en el siglo XVIII. Y estamos haciendo una serie realista. Vale, me queda claro. Y ahora, al margen ya de la serie, después de tantos años trabajando los dos juntos, ¿cómo de bien os entendéis? No aguantamos un minuto más. Claro, a la hora de saber que lo que estás escribiendo lo vas a dirigir tú o vas a dirigir una parte y todo eso, ¿con qué facilidad ya trabajáis juntos a la hora de desarrollar un proyecto?
Bueno, la facilidad de que llevamos mucho tiempo conociéndonos como un matrimonio ya muy mayor, que está ya absolutamente hasta el aparato genital el uno del otro, pero lo bueno es que como ya nos conocemos tanto, pues ya sabemos los puentes por los que no merece la pena cruzar o los que sí que merecen la pena. Entonces, lo bueno de la experiencia y del tiempo es que nos ahorramos muchas discusiones y al mismo tiempo hemos entrado pues en una decadencia de ya ni siquiera se habla. Entonces, pues como un matrimonio en el que, bueno, pues estás allí, pasas el rato, preguntas qué hay para cenar hoy, a qué hora comemos. Y Mi ambición es que llegue un momento en que solo nos hablemos por abogados, por medio de abogados. Los dos estamos escribiendo, por Burofax. los dos estamos escribiendo con dos mesas pegadas y estamos uno frente al otro, pero que si alguien tiene algo que decir, que se dirija a mi abogado o a mi representante. La entrevista está siendo un auténtico placer, pero antes de terminar nos gusta preguntar a nuestros invitados qué es de lo último que estáis... Israel. ¿Qué es lo último que habéis visto y haya sido series, pelis y videojuegos, lo último que os haya, o lo que estéis viendo que os esté molando? A ver, empiezo yo, que lo tengo más fácil porque Adolfo acaba de ser padre y posiblemente lo único que vea sean pañales llenos de caca. Entonces, mira, me acabé de ver Chacal, que me ha gustado un montón, la verdad, me ha sorprendido. No daba un duro por ella porque a mí Eddie Redmayne me da mucha rabia su cara, su voz, no le soporto. Y me ha gustado un montón porque no habla mucho, entonces solamente dispara. Entonces eso me ha gustado. Empecé ayer a ver Matlock, el remake de las clásicas serie antigua esta que yo no había visto, no sabía ni que existía, y que ahora de repente soy fan de esta serie. Me ha gustado un montón. ¿Pero es con el mismo actor? No, es con Kathy Bates, que es posiblemente el mismo actor, pero... Yo hubiese puesto a Matlock, al original, con 130 años. No, pues está muy bien, han hecho una revisitación de la serie y está muy... o sea, creo que son muy inteligentes. No voy a explicar qué es lo que han cambiado, pero está guay. Aparte de que ella ahora es Matlock. Y de Pete, la nueva Urgencias, que no se puede decir para que a los pobres no les denuncien los herederos de Michael Crichton, pero me ha gustado un montón porque se juntan dos cosas que me gustan mucho, que es Urgencias y 24, que están fusilando el concepto, claro. O sea que esas son mis últimas cosas. Y ahora Adolfo te hablará de sus Blu-rays de Criterion. Proceda, por favor. No puedo ver Blu-rays de Criterion porque estoy de baja paternal, entonces no me da tiempo. He visto... Top Gun. He visto que ya me... No, esto ya me pasó con la anterior baja paterna. Como me da mucha rabia parar pelis a mitad de esto, no tengo 1 hora y media, 2 horas para ver pelis, entonces un documental sí que lo puedo parar. Entonces me pongo documentales, entonces estoy paseando al peque o ayudando a lo que sea o cambiando pañales o lo que sea, y entonces si veo un documental no me molesta. Entonces he visto el nuevo documental de los Beatles de Disney del año 64, que está muy bien, y un documental nuevo, veo mucho documental de la Segunda Guerra Mundial en mis bajas de paternidad, y hay uno nuevo que producen Ron Howard y Brian Grazer de Winston Churchill en Netflix, que está muy bien. Sí. Y hablan George Bush y habla Boris Johnson, o sea que sabes que hay calidad ahí porque es gente con criterio. Pues a Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, muchísimas gracias de verdad, que ha sido un placer hablar de La vida breve. Bueno, gracias a ti. Y a vosotros, querida audiencia, ved La vida breve en Movistar Plus, disponible desde este 13 de febrero, una comedia irreverente sobre uno de los personajes menos conocidos de nuestra historia y los Borbones. Pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.